El 1 y el 2 de noviembre, pues bueno, los muertos vuelven a visitar a sus familias y los hogares se llenan de colores cálidos, así como si fuera una caricia de nuestros seres queridos que pues bueno, ya han partido. Y para platicar más sobre este tema, el origen del Día de Muertos, pues me acompaña la profesora vía telefónica Temis Mendoza Arismende, directora de la Biblioteca Pública Municipal número 22, doctor Alonso Alarcón, a cual la saludo con muchísimo gusto. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy presentes y agradezco a la vez la invitación para hablar sobre este tema que la verdad es muy apasionante. Sí, sin duda alguna, pues para nosotros es un placer tenerla nuevamente aquí porque el año pasado también nos acompañó, entonces es gratificante, ¿no? El poder tenerla nuevamente en nuestro programa. Pues aquí estoy a sus órdenes. Pues bueno, me gustaría que por favor nos compartiera, ¿no? Empecemos ahora sí que por el principio. ¿Cuál es el origen de esta celebración? Bueno, como bien lo dijiste cuando me presentaste, pues bueno, en la Biblioteca Pública Municipal número 22, doctor Alfonso Alarcón, pues nos dimos a la tarea de investigar a través de libros, a través de materiales, de documentales, en fin. Y yo te puedo comentar que la historia del Día de Muertos se remonta a la época en que los aztecas gobernaban estas tierras. En la cultura azteca, el llanto y el dolor de los muertos se consideraba una falta de respeto y en cambio, los muertos se recordaban con alegría y sus vidas se celebraban. Después de que alguien moría, los aztecas creían que las almas entraban en una vida futura que no estaba muy lejos del mundo real. Las almas podían permanecer cerca de sus familias y al comienzo de cada verano las familias establecían santuarios para honrar a sus seres queridos que habían partido. La historia del Día de Muertos se desarrolla a medida que la cultura mexicana cambia. Cuando llegaron la colonización española y el catolicismo, el feriado mexicano cambió para alinearse con el Día de Todos los Santos a fines de octubre. En otro material que investigué, dice la fiesta de los muertos fue establecida en el año 998 por Odilon, que era un abad de Cluny, quien la prescribió para los monasterios de su orden, habiéndose hecho extensiva a toda la cristiandad más tarde. Y la tradición pues del Día de Muertos viene desde nuestro pasado prehispánico. En el calendario mexica existían dos celebraciones consecutivas, Nicayhuitl y Huaynicahuitl, lo que corresponde a fiestas de los niños y de los grandes. El culto prehispánico a la muerte fue uno de los elementos que se fusionó con el catolicismo en un sincretismo religioso que perdura hasta nuestros días, siendo una de las tradiciones más arraigadas entre los mexicanos. Sin duda alguna, y pues bueno, ya pudimos escuchar un poquito desde cuántos años, ¿no? Tenemos esta celebración, esta tradición dentro de nuestra cultura mexicana, ya son bastantitos años. Sí, entonces, estamos hablando de milenios. Así es, entonces pues bueno, ya escuchamos un poquito como ya lo había mencionado, pero ahora me gustaría que nos compartiera el por qué se celebra, pues sí, lo celebramos el 1 y el 2 de noviembre. Sí, bueno, dice, así lo encontré. El Día de Muertos se alinea con la celebración católica del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, que cae tanto el 1 como el 2 de noviembre. El primer día está reservado para los niños que han fallecido. Se cree que tienen un lugar especial en el cielo y se les conoce como angelitos. El segundo es para todos los adultos. Así es, pues bueno, como bien sabemos, siempre está dedicado un día para los niños, otro día para los adultos, y pues bueno, dentro de esta celebración pues se realiza un altar, ¿no? Que es pues el emblema de esta tradición, que pues bueno, montamos una ofrenda con los alimentos preferidos de todos nuestros seres queridos que pues ya lamentablemente no están con nosotros, pero podríamos platicar acerca de dónde surge esta tradición de la ofrenda. Sí, bueno, el sincretismo de esta festividad, los objetos asociados con el culto a los muertos son considerados artesanía ritual que integran la ofrenda, que puede apreciarse en tradiciones que fueron parte de los ritos europeos del siglo XVI, que encontraron eco en las costumbres prehispánicas de ofrendar regalos a los muertos. Eso es lo que significa el altar, ofrendar regalos a los muertos. Y bueno, posteriormente se acompaña con el visitar los panteones para compartir con los difuntos su efímero regreso.
y el trato especial a los niños fallecidos. Las familias preparan altares en memoria de los fallecidos, colocando agua, sal, flores de cempasúchil, pan, comida, etcétera, junto a la foto de sus seres queridos. La otra parte importante de cómo se celebra el Día de Muertos tiene lugar en los cementerios. Las familias limpian las tumbas, colocan flores y encienden velas, mientras comparten historias de los fallecidos. Reunirse y ser parte de lo que sucede el Día de Muertos es importante para las familias de todo el país. Hay lugares como Janitzio, Mixquic, Xochimilco, etcétera. Sus altares son representativos de nuestros ancestros. Y es bien interesante ver los documentales o estar ahí presente. Yo hace muchos años estuve en Janitzio y la verdad se enchina la piel, ¿no? De ver con cuánto fervor, con cuánta creencia, ¿no? Se espera ese regreso de los muertos, de los familiares que por desgracia se han adelantado. Así es, sin duda alguna, pues bueno, también cuando nosotros lo realizamos en casa, ¿no? De pronto está esta emoción, esta nostalgia, es pues un cruce de emociones en el cual pues disfrutamos, pero también pues de pronto llega pues esta melancolía, ¿no? Por aquellos seres queridos que pues lamentablemente ya no están con nosotros. Y justamente nos mencionaba pues algunos de los elementos que conforman pues la ofrenda del Día de Muertos, pero ¿hay algunos elementos que lleguen a distinguir los altares en el estado de Guerrero? Bueno, el estado de Guerrero pues es muy grande y por regiones no se acostumbra a la misma ofrenda, aunque en esencia pues es el regalo hacia los difuntos. Y bueno, son varios estilos y formas de hacer los altares de una región a otra. Algunos les hacen como si fuera una cuevita con varitas de palma o varas de los árboles de la región. Los ponen sobre una mesa y muchas cadenas de flor de cempasúchil que viene siendo como el cielo de esa cuevita. Velas en un tronco de una mata de plátano y todos los elementos tradicionales. También hay otros que se hacen en desnivel con cajas de madera, los guacales o mesas, en fin, el mantel con telar de cintura con alegres colores y todos los elementos básicos. Los más sencillos se elaboran con telas blancas que cubren la mesa como base para colocar fotos, comida, velas, agua, etcétera. En todo se utilizan los materiales naturales de cada región. Entonces podemos ver, inclusive tiene que ver también la capacidad económica, porque entre más grande, pues llevan más cosas, más lo que le gustaba a los difuntos, ¿no? Entonces, cuando es para niños, pues se le ponen juguetitos, dulces, y ya para los adultos, pues que el mole, que todo lo que le gustaba, ¿no? Inclusive el aguardiente. Así es, bueno, como ya lo menciona, pues ya cada quien como que le pone su toque especial, ¿no? Va como, podríamos decir, personalizando, ¿no? Su ofrenda, ¿no? Que tiene para todos sus queridos difuntos. Pero ahora bien, deben de haber elementos los cuales no pueden faltar dentro de esta ofrenda. ¿Cuáles serían? Sí, mire, por ejemplo, el vaso con agua es el elemento agua para saciar la sed de las almas por su largo recorrido. La sal purifica el alma de los muertos. El incienso, que se pone en un saumerio con copal, ocote, carbón, limpia y purifica el ambiente de los malos espíritus. El fuego es el elemento representado en las veladoras que alumbran el altar y es la luz de la fe y la esperanza. La cruz puede ser de sal, de tierra, ceniza, de pétalos de flores de cempasúchil y representa el cuerpo del difunto y los 4 puntos cardinales. Las flores de cempasúchil, que es la flor de muertos, su aroma es fuerte y ayuda a las almas a encontrar la ofrenda. Es importante que se haga el caminito de pétalos de flor de cempasúchil hasta la puerta de la casa. Papel picado representa el elemento aire. La imagen de los difuntos recuerda a las personas que fallecieron. Las calaveritas de azúcar representan al difunto a quien se le dedica la ofrenda. El pan de muerto. El borde superior es así como una conchita, el borde superior representa el cráneo y las canillitas, así se le ponen así cruzadas, representan los huesos. La comida, pues ahí sí depende de lo que le gustaba. Dice, para deleite de los difuntos se colocan sus platillos favoritos. Y bueno, pues no falta pues que los tamales, que el mole de pipián, que el mole rojo, en fin, tamales nejos, ahí ya es dependiendo de la región también.
Claro. y del gusto del difuntito o de los difuntitos, porque no nada más se dedica a uno, pueden ser varios. Así es, pues bueno, existe una gran variedad gastronómica, ¿no? Que se exhibe que dentro de esta ofrenda que realizamos en los altares. Y bueno, algo también característico es que cuentan con 7 niveles, pero sí me gustaría que nos platicara por qué los altares cuentan con 7 niveles. Sí, bueno, mire, en la tradición, dependiendo de la economía, Ujú. hay altares de 2 niveles nada más, lo que sería el inframundo y la mesita, ¿no? El cielo. Ajá. Hay de 3, de 5, pero hablando del de 7 niveles, este representa los 7 niveles que debe de atravesar el alma para poder llegar a su descanso o paz espiritual. En la cultura otomí, se cree que los 7 escalones representan los 7 pecados capitales. Y vamos a mencionarlos de arriba hacia abajo, ¿sí? En el número 1, que sería el escalón más alto, se coloca el santo, la imagen del santo al que se es devoto en la familia. Ya el nivel que sigue, el 2, está dedicado a las ánimas del purgatorio. Aquí el alma del difunto obtiene el permiso para salir. En el tercero, purificación, se pone la sal en este escalón, simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto, está dedicada al alma. En este escalón va el pan de muerto, que significa la Eucaristía. En el quinto va la comida. En este nivel van los guisados y las frutas preferidas del difunto. En el sexto, el retrato. Aquí van las fotografías de las personas ya fallecidas a las cuales se les honra en el altar. En el séptimo, que ya es el piso, la cruz. Se coloca la cruz formada por tierra, puede ser por cal, por semillas, por frutas, flores de cempasúchil, y van las veladoras, esto ya es en el suelo. Inclusive hay quienes ponen un petate y encima ponen la cruz, ¿sí? Por eso ahí también cabe recordar que luego decían, ya se petateó. Ah, ok, ¿Sí? de ahí surge Porque antes no había entonces. cajas de muertos, entonces Ok. a la gente se le enrollaba, se le cubría con un petate y así se iban a rendir tributo a la madre tierra. Bueno, Claro. y también no pueden faltar las telas blancas, ¿sí? Porque se cubre, todo esto se cubre, para montar el altar, el agua, el copal o incienso, calaveritas de azúcar, otro dulce tradicional de la celebración, el papel picado, se coloca también algo de alcohol por su cervecita, ¿no? Claro. O su mezcalito. Sí, dependiendo de lo Y que bueno, porque disfrutaban en vida. sí, este recuerdo de la muerte no es otra cosa más que una celebración, y no puede faltar el caminito con pétalos de flores hacia la entrada de la casa. Perfecto, pues bueno, ya escuchamos cuáles son todos los elementos que conforman un altar y también el porqué, ¿no? De cada una de las cosas que pues adornan, ¿no? Porque se ve precioso un altar, ya sea de 2, de 3 o de los 7 niveles, siempre nos quedan súper impresionantes. Y pues bueno, ya para finalizar, ¿por qué el Día de Muertos pues ocupa un lugar tan importante en el corazón de todos los mexicanos? Bueno, México celebra la muerte, no es como en otras culturas, ¿no? Ujú. Que lloran, ¿no? Aquí México se rodea de fiesta y color, de la celebración a la vida y a la muerte, de reencontrarnos cada año con los difuntos, porque se cree que regresan a nuestro mundo por un día. Ese reencuentro con los familiares que murieron, que se adelantaron, lo hacen de una manera especial, en donde participa toda la familia para compartir y enseñar a los más pequeños la tradición del Día de Muertos. Los mexicanos respetamos y festejamos la muerte. Se honra la muerte, pero se piensa en el futuro, pues porque los que hoy ofrendan a sus muertos serán luego invitados a la fiesta. Por eso es importante que los niños participen, para que esta tradición no se pierda. Y porque además tenemos también, por otro lado, la invasión, yo lo veo así, ¿no? Una celebración que la quieren fusionar con la tradición de Día de Muertos, pero nada que ver. Y esto es el Halloween, donde es una celebración internacional que tiene lugar el 31 de octubre, que es la Noche de Brujas o Noche de Muertos. Es una ceremonia de origen celta, y bueno, se respeta. Yo no tengo nada en contra de ella, pero sí en la situación de que de repente para el niño ya no sabe cuál es cuál, y como es más atractiva por la cuestión de los disfraces, ¿verdad? Por la cuestión de la penetración que hay a través de los medios de comunicación, entonces pues ellos piensan
que esta tradición es la del Día de Muertos, porque bueno, pues ahí piden calaverita, los embrujos, calabazas, las hogueras, pero nada que ver con nuestra tradición. Así es, pues bueno, es parte también de la responsabilidad, ¿no? También de los padres de familia, de educarlos, ¿no? Y de enseñarles cuáles son nuestras tradiciones y que también las sepan disfrutar, porque también se disfrutan pues este tipo de tradiciones tan arraigadas, ¿no? Que tenemos y que, como ya lo mencionaba usted, profesora, pues es importante mantenerlos vivos e irlo pues inculcando de generación en generación. ¿Algo más que desea agregar, profesora? Sí, yo te quisiera comentar que es tan importante y tan llamativo esta celebración que hay muchos estudios. Yo he estado, gracias, porque me hiciste acudir a la materia prima, que es el libro, la investigación. Claro. Hay trabajos muy interesantes de la UNAM, bueno, muchos investigadores, donde, por ejemplo, como comentario, mejor a veces de extranjeros han venido acá a estudiar, porque en otros lados el concepto de la muerte es muy diferente. Nosotros los esperamos con gusto, y para otros nada más es recordar que ya se murieron, pero no piensan en el retorno, ¿no? En que vienen a visitarnos. Y en 2008 es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, esta celebración, y donde, pues ya como lo dijimos, se fusionan elementos de la cultura prehispánica y la cultura católica. Entonces, realmente somos muy afortunados y somos un país muy rico en cultura, en tradición. Y bueno, ya vimos que hasta la pantalla se ha llevado nuestra tradición de Día de Muertos en una película de James Bond, ¿no? Y la más reciente, que fue de la que ustedes comentaban, de animación, ¿no? Sí, bueno, y es parte importante, ¿no? De hacerlo atractivo también para los niños, y de esta forma pues también conocieron parte de sus tradiciones y que lo conozca gran parte del mundo, ¿no? A través de pues esta película, este tipo de proyectos se agradecen totalmente, y sobre todo, como lo decíamos, ¿no? Que se mantuvieron fiel a lo que es nuestra tradición real, no hubo modificación alguna. Así es. Y mira, en muchos lugares de México no nada más se celebra el 1 y el 2, sino desde el 28 se destina a quienes fallecieron a causa de un accidente o que murieron de una manera trágica. El 29 está dedicado a los ahogados. El 30 y 31 se espera la llegada de las almas de los limbos, de niños que fallecieron sin haber sido bautizados, y a los olvidados, que no tienen familia que los recuerden. Se coloca, no sé si lo has visto, pero bueno, en el pueblo de mi mamá se acostumbra, se coloca una o más veladoras afuera de la casa, y se dice que está dedicada al ánima sola, al que ya no tiene quien la recuerde, al que ya no tiene quien, ya su familia se murió. Así es, pues bueno, también hay ciertos tipos de acciones que se realizan, ¿no? Antes de poner el altar, que si prendes la velita, que si pones un vaso de agua, y cada cosa tiene su significado. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Temis Mendoza Arizmendi, directora de la Biblioteca Pública Municipal número 22, doctor Alonso G. Alarcón. Alfonso, G. Alarcón, por acompañarnos el día de hoy y platicarnos sobre el origen del Día de Muertos. Pues a sus órdenes, y ya nada más agregaría que la flor de cempasúchil es una flor que representa al sol. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A sus órdenes, y bueno, disfrutemos de esta bella tradición. @FM y Universidad Hipócrates presentaron Nuestra Universidad Radio. Toda la vanguardia universitaria. Hasta la próxima.